El doctor Marcelo Arancibia, abogado el hombre, ferviente defensor de los derechos humanos. Totalmente. Candidato a gobernador de la provincia de San Juan, al cual le vamos a dar la bienvenida. Muy buenos días, Marcelo Arancibia, doctor Arancibia, Dalín Núñez Vivares y Dalín Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Muy buenos días a ambos, Daniel, y a toda la audiencia de FM Alas. Marcelo, te voy a pedir que escuchemos un poquito la historia que tal vez nos quieren bollar o nos quisieron bollar durante varios años. ¿Cómo no? Una guerra desde el Estado contra la izquierda peronista, los infiltrados. Hemos escuchado cómo Perón personalmente habla de exterminarlos uno por uno. Y cómo López Rega, su secretario privado, arma bandas en ese gobierno para hacer lo que su jefe le pidió, aniquilarlos. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que casi nadie pagó. De un periodo histórico que fue manipulado y de un relato heroico lleno de mentiras. Estamos leyendo un libro del periodista e historiador Marcelo Larraqui. Se llama Los 70, una historia violenta. Querían discutir los 70. Vamos a discutirla. Vamos a discutirlo por primera vez. Estamos leyendo la historia que nadie quiere escuchar. Y sigue así. Antes de persuadir, Perón se sentía obligado a amenazar. El país que había encontrado tras 17 años de exilio se le escapaba de las manos. No había logrado el acuerdo político institucional con las fuerzas opositoras, que se mostraron prescindentes de la lucha interna del peronismo. El pacto corporativo de la CGT con la CGE de los empresarios era cada vez más vulnerable porque la inflación y el conflicto social iban en ascenso. Frente a la imposibilidad de conciliar a los sectores internos, Perón acompañó a los que planteaban la depuración y se alistaban contra el infiltrado marxista, así le decían. En sus instrucciones a la juventud ortodoxa, Perón insistió en que el movimiento no debía permitir que le introdujeran ideologías y doctrinas totalmente extrañas a nuestra manera de sentir. Y en referencia a los infiltrados, expresó que eran cualquier cosa menos justicialistas. Entonces, se preguntó Perón, ¿qué hacen en el justicialismo? Porque si yo fuera comunista, me voy al Partido Comunista y no me quedo ni en el partido ni en el movimiento justicialista. El caudillo, que era el vocero de Perón en ese momento, la revista El Caudillo, posterior al encuentro de Olivos con Perón, lo traduciría en su propio lenguaje. Escribe: sabemos tirar muy bien y no hemos dejado oxidar las pistolas. Que el enemigo sepa claramente que por mucha prensa que tenga, a la hora de las balas, la prensa tiembla. Aunque publiquen sus comunicados arteros y aunque dupliquen e inflen a gente que no existe, llegará el momento de tener que incluir esos mismos nombres en la columna fúnebre. La represión ilegal desde el Estado dio un paso clave con el reingreso del comisario Alberto Villar a la fuerza policial. Fue una decisión directa de Juan Domingo Perón. Villar había sido jefe de la Brigada de Custodia Presidencial en los años 50, y luego se había formado en las doctrinas militares de la escuela francesa. Villar había enfrentado con la infantería sindicatos clasistas, marxistas, en tiempos de Lanusse. Había ordenado a las tanquetas irrumpir en la sede del Partido Justicialista cuando se velaban los cadáveres de los fusilados por la Armada en la base de Trelew en agosto de 1972, y había sido puesto en disponibilidad por tomar una comisaría de Córdoba. Intentó recuperar un expediente que comprometía su accionar. Al asumir Cámpora, ya retirado, Villar había montado una agencia de seguridad con más de 100 hombres. Se llamaban los Centuriones.
estaban preparados para, entre comillas, tareas especiales. Perón reintegró a Villar como subjefe de la Policía Federal y también decretó los ascensos del comisario Juan Ramón Morales y del subinspector Eduardo Almirón, quienes habían reingresado en la fuerza por decreto de las TIRI incorporados a la custodia de López Rega. De esa forma, 2 miembros de la AAA se integraban al Estado y ascendían al grado con 2 decretos presidenciales, uno de ellos de Juan Domingo Perón. Un día después de la asunción de Villar en la subjefatura, apareció la primera lista de condenados por la AAA, con la promesa de matarlos donde se los encontrara. Incluía al obispo Enrique Angelelli, al peronista Julio Troxler, al montonero Roberto Quieto y al intelectual Silvio Frondizi, entre otros. La AAA ya había hecho su primera intervención hacía apenas 2 meses con una bomba en el Renault 6 del senador radical Hipólito Solari Irigoyen, que se oponía a un proyecto de ley sindical que centralizaba la recaudación de las obras sociales. Bueno, Marcelo, creo que has escuchado atentamente parte. Esta editorial dura mucho más, pero obviamente el tiempo es tirano en radio. La historia que nos quiere embollar, ¿no, Marcelo? El terrorismo de Estado no comenzó un 24 de marzo de 1976, ¿cierto? No, por supuesto, la violencia política en la Argentina está instalada hace mucho tiempo. Yo creo que el gran drama de todo esto ha sido el uso instrumental que los Kirchner le dieron cuando asumieron el poder en el 2003 a los derechos humanos y a la violencia política en los 70. Los Kirchner nunca tuvieron una historia en los 70 de político, es decir, nunca trascendieron, ni cuando fueron estudiantes en La Plata, y cuando volvieron a Santa Cruz durante la dictadura militar se dedicaron a hacer plata, a quedarse con las casas de los santacruceños que la perdían por la famosa resolución o circular 1050 de Martínez de Hoz, que fracasó con un esquema económico muy parecido al que estamos viviendo ahora, y mucha gente se metió para comprar su primera casa con crédito hipotecario basada en la 1050, que fue un fiasco y generó el quiebre de miles y de miles de argentinos, entre los cuales debo mencionar estaba mi padre. Y en Santa Cruz, bueno, los Kirchner se aprovechaban con una financiera para quedarse con las casas de las personas que no podían pagar esa circular 1050. Nunca participaron en la defensa de los derechos humanos como abogados, jamás presentaron habeas corpus. Cuando fue intendente y gobernador de Santa Cruz, Kirchner nunca se conmemoró, se celebró ni el 24 de marzo, ni el 10 de diciembre como fecha del retorno de la democracia en Argentina, porque entendían que era una conquista del radicalismo, como si esa cuestión fuese una bandera parcial de un partido político. Cuando llegaron al poder, Néstor y Cristina necesitaban construir un relato para posicionarse políticamente con un 22 o 23% de los votos que habían sacado en la primera vuelta, y ante el retiro del balotaje por parte de Menem, bueno, necesitaban construir una historia que no tenían para poder, bueno, consolidar ese poder. Y utilizaron, entre otras cosas, instrumentalmente el tema de los derechos humanos, de reivindicar lo que se decía en ese momento, esa juventud maravillosa. Y bueno, han generado todo un estropicio histórico y una profunda confusión en generación, que fundamentalmente de la juventud de la primera década de este siglo, de sacar el eje que lo importante en democracia es la paz, la no violencia, es el respeto por la idea ajena, es la justicia. Y tal vez el momento histórico más importante en Argentina con respecto a esta forma de consolidar la democracia con la verdad, con la justicia, fue el juicio de las juntas militares. Totalmente. Y el alegato final del fiscal Estracera,
donde él, bueno, claramente decía que la violencia que atravesó la Argentina por décadas, violencia de terrorismo de Estado, producto de los golpes de Estado, violencia de las agrupaciones guerrilleras que nunca creyeron en la democracia, siempre pensaban que el poder se conquistaba por el fusil y no tenían ningún tipo de freno de tirar muertos en las mesas de negociaciones, como pasó con Suchi, cuando había ganado Perón las elecciones del 74 y los montoneros, para negociar su ingreso al poder, no tuvieron mejor idea que matar a la mano derecha de Perón para sentarse a negociar, y eso dio lugar a la aparición de la AAA, cosa que ya Perón estaba imaginando y diseñando antes de llegar a la Argentina en su exilio de España, cuando él hablaba del Somatem, que era también una falange de la extrema derecha española que se dedicaba durante el franquismo y la guerra civil española a matar a dirigentes y a simpatizantes de la izquierda. Es decir, yo creo que el kirchnerismo ha hecho mucho daño, muchísimo daño, no solamente en materia económica y social, ha destruido el modelo productivo con una visión populista de las cosas. Hoy las tarifas son una bomba de tiempo porque están atrasadas y no generan el servicio que tienen que dar, han atrasado el dólar con miles de cepos, han empobrecido a la sociedad argentina, han destruido el sistema educativo, es decir, han arrasado, pero entre otras cosas también han desvirtuado o intentado desvirtuar la historia, porque acá la gente se olvida, o esta historia relatada del kirchnerismo se olvida, que durante el gobierno de Alfonsín, Firmenich fue condenado y estuvo 7 años preso y hasta que Menem lo indultó. Entonces, creo que este día, un día que hay que reflexionar en los términos que hizo un filósofo búlgaro-francés cuando conoció el Parque de la Memoria allá en la Costanera en Buenos Aires, de que en Argentina había una confusión entre la verdad y la memoria, y que la historia se funda tratando de reconstruir la verdad. Y la verdad fue que en Argentina, no solamente en los 70, en los 60, en los 50, en los 40 del siglo pasado, y bueno, hubo violencia política y hubieron asesinatos en nombre de ideologías que bueno, han hecho que Argentina perdiera el rumbo o el tren de un bienestar económico y de una paz que se ha perdido. Y el kirchnerismo ha tratado de desvirtuar esa historia con una memoria parcializada, tratando de hacer aparentar que aquellos que no creían en la democracia pero sí en la violencia y que mataban y que ponían bombas eran héroes. Tampoco podemos llegar al otro extremo por un antikirchnerismo feroz de creer que los militares hicieron justicia. No hicieron ninguna justicia. Se fueron del Estado de Derecho y cometieron crímenes aberrantes que, bueno, han sido ya juzgados por la justicia argentina, que es un gran ejemplo de la manera de haber cerrado ese ciclo. Que también hay que decirlo, Firmenich fue condenado, Vaca Narvaja, Perdía, todos los que sobrevivieron y que fueron parte de estas formaciones militares, que insisto, no eran democráticas, simplemente eran socialistas que creían que el poder se conquistaba con las armas, como había hecho Fidel Castro en Cuba, y que cometieron, aberrantes homicidios y crímenes que en un momento en Argentina los condenó. Luego, la economía no acompañó y toda esa política de reconstruir la historia para que la sociedad vaya sellando la herida se ha perdido, y la justicia, no logró juzgar todos los crímenes que en nombre de ideología o de la política se cometieron desde el Estado, pero también de formaciones guerrilleras. Y hay que decir, muchos de estos delitos se cometieron en el gobierno de Perón, de Isabel Perón, y estábamos en democracia. Exactamente. Son los muertos que no se cuentan, Marcelo, ¿no? Claro, la interna peronista, hay que decirlo, la AAA o los Cóndores en Córdoba salían a cazar a peronistas de izquierda. En Córdoba se crea, lo que sucede en Córdoba en el 74, un 23 de febrero del 74, el golpe de Estado realizado por la policía hacia Obregón Cano, te debes recordar, ¿no? La Cabane. Exactamente. La Cabane. Fue tremendo. La persecución en las universidades por Otalángelo, en la UBA, entre otras. Se crea el Comando Libertadores de América. Era la AAA cordobesa, básicamente, ¿no? Exacto. Y eso era, digamos, el peronismo de extrema derecha que salía a matar al peronismo de extrema izquierda, y viceversa. Luego viene la
la catástrofe del golpe de Estado, y bueno, ahí se mató a mansalva, por fuera del Estado de Derecho. Entonces, sí, bueno, creo que lamentablemente después de 40 años, luego de haber demostrado a la humanidad que el Estado de Derecho y la justicia podía poner las cosas en su lugar y condenar a los responsables de lo que había pasado en los 70 en Argentina, tanto los que llevaron adelante el terrorismo de Estado como aquellos que llevaban la violencia como método político, me refiero a Montonero, a Lerp, bueno, quedó truncado. En algunas causas se pudo avanzar. Luego ha habido una política de apartamiento también al derecho penal humanitario, es decir, acá han habido muchos militares responsables de la represión que han muerto sin juicio o que tienen más de 70 años y siguen presos. Cristina no le va a pasar eso cuando queden firmes sus condenas por corrupción, y la Constitución dice que la corrupción como la violación de los derechos humanos del Estado son delitos aberrantes y son equivalentes. Esto también hay que decirlo. El condenado por corrupción tiene desde el punto de vista penal y de nuestra Constitución nacional el mismo estatus a un Videla, a un Macera, que fueron condenados por delitos de lesa humanidad. Marcelo, esta ceremonia que se llevó adelante en el día de ayer, justamente al cumplirse hoy el 47 aniversario del último golpe de Estado cívico-militar en la República Argentina, en la provincia de San Juan, el acto se llevó adelante ayer. Asistió el gobernador de la provincia y dijo una frase, ¿no?, que me pareció realmente muy hipócrita por parte del propio gobernador de la provincia. Este gobernador que ha modificado el sistema electoral a efectos de utilizar ardid o trampa justamente para perpetuarse en el poder, ha manifestado e instó a afianzar el sistema democrático. Justamente él, ¿no?, que para tratar de quedarse en el poder, lo que hizo es trampa en el sistema democrático. Es increíble muchas veces que los políticos sean presos de sus propias palabras y que la historia, a través de las diferentes declaraciones que realizan, los traicione. Esto que ha dicho el gobernador de la provincia, que hay que afianzar la democracia, ¿será para los otros, pero no para él? Sí, la verdad que está muy bien planteado lo que vos decís. Yo creo que los políticos, fundamentalmente los que hemos nacido la política en democracia, tenemos una responsabilidad, que es preservar el sistema que debe garantizar no solamente la transparencia en el acto comicial y que el resultado se corresponda a la soberanía popular, es decir, el que gane tiene que gobernar, el otro tiene que ser opositor, y cada espacio, cada parte debe tener su debida representación en los cuerpos parlamentarios. Ahora, la democracia no es solamente un método, es también una ética, es también un respeto a las instituciones, básicamente. A las instituciones, claro, al consenso, a los gestos republicanos, y claramente acá ha habido un retroceso enorme, y que, bueno, a ver, no quiero decir y comparar a lo que pasaba atrás, pero evidentemente en San Juan la calidad política está bajo el suelo, está muy mal la calidad política, y lo demuestra este tema del sistema electoral amañado que se ha sancionado en la ley de Lema, pero también hay una política, una democracia que se hace en las catacumbas, es decir, fuera del conocimiento de la sociedad, esto de haber pergeñado la eliminación de las PASO de un día para otro, sin haber consultado el resto de las fuerzas políticas, luego el acuerdo entre el geojismo y el uniaquismo para sancionar la ley de Lema, y de esta manera ver si uno puede quedarse y el otro puede volver, una democracia muy alejada de la sociedad, porque quienes nos gobiernan hoy no tienen muchas virtudes democráticas, no tienen respeto por el consenso, por la conversación política, por las libertades y los derechos de las personas.
Ser democrático también es entender que el poder se tiene que distribuir político y económico en el mayor número de personas, y lo que vos ves en San Juan es un gobierno muy antipopular, que le importa más al gobierno y a ciertos funcionarios darse lujos propios, como por ejemplo tener un velódromo de 110 millones de dólares y no importar que tenés a 40-50% de los sanjuaninos por debajo de la línea de pobreza, y son pobres, entre otras cosas, y fundamentalmente los chicos son pobres porque los padres no tienen trabajo. Entonces, bueno, estos 10, 15, 20 años has desmantelado hidráulica y tenés que hemos perdido más de la mitad del área cultivable bajo riesgo en la provincia de San Juan, con lo cual se ha caído la producción, se han perdido miles y miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Entonces, la democracia son reglas de juego, sobre esas reglas de juego tiene que haber un consenso pleno, y esta gente ha roto ese pacto democrático al cambiar unilateralmente las reglas de juego. Pero además de una formalidad, es también un contenido, y es eso, es una ética solidaria que este gobierno ha perdido, y en esta campaña lo que nosotros tenemos que poner para que la sociedad dé el paso de dar lugar a la alternancia y permitir que una nueva generación, en este caso la oposición, y quien habla como candidato de gobernador, tengamos la chance, la oportunidad de devolverle la forma y el fondo a esta democracia sanjuanina tan pobre, tan empobrecida, producto de gente que se cree que la democracia solamente lo debe servir a ellos, y que cree que el poder es un derecho personal y no es un derecho de la sociedad. Marcelo, el lunes ya es oficial, todas las listas, todos los candidatos. Unidos por San Juan, ¿va a ir a la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional? Bueno, creo que el plazo final de la oficialización de las listas es el 29. Bien. Y ahí se desata el recurso judicial, que es un compromiso político de Unidos por San Juan, de ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, seguramente una acción de amparo constitucional con un per saltum, para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación diga si la postulación nueva del actual gobernador es o no es constitucional, viola o no viola el ya famoso artículo 175 de la Constitución, que para nosotros no deja dudas. No puede ir por un cuarto mandato consecutivo de fórmula. El gobernador Uñac no puede ser candidato ni a gobernador ni a vicegobernador. Bueno, entre las cosas que hace a la calidad política está esa, el creer que se tiene derecho a perpetuarse en el poder. Ante la duda, un republicano, un demócrata republicano, bueno, da el paso al costado y deja que otro tome la posta en una competencia electoral. Pero bueno, estamos hablando de gente, insisto, con una muy poca y muy pobre calidad democrática y republicana, de modo tal que será la justicia, en este caso la Corte Suprema, que para nosotros es una garantía, porque no es controlada por el gobierno provincial, quien diga qué dice la Constitución de San Juan. Sí, adelante. Sí, no, yo te iba a preguntar justamente ya esta presentación en el día de ayer, ¿no?, de una de tus candidatas a intendente. Una de las candidatas. Sí, una de las candidatas, exactamente, porque creo que llevas dos, ¿no?, en la capital. Sí, son dos candidatas ayer mujeres. Estuviste con la presentación de la señora de Belén Varela, de Republicanos Unidos, que es uno de los partidos que integra nuestro frente electoral, nuestra subagrupación Juntos. Y la otra candidata... Me sorprendió sobremanera, pero adelante, ¿quién es la otra candidata? A ver. No, la otra candidata es la licenciada Carolina Salvioli, que licenciada en educación. Bien. Y que seguramente entre el lunes, miércoles, la semana que viene hará su lanzamiento público en su candidatura como intendente a la capital. Dos mujeres, y creemos que estamos en condiciones de hacer historia también, de que en la ciudad de San Juan, por primera vez desde su fundación por Juan Cufré, sea gobernada por una mujer. Bien, me sorprendió muchísimo las expresiones justamente de la señora Varela en el día de ayer, ya que, bueno, ya habíamos hablado con ella al aire, habíamos hecho algunos reportajes cuando ella se estaba lanzando, y ayer fue la presentación ya oficial, justamente acompañado con toda la gente de tu espacio, y me sorprendió, a pesar de ser una persona que no tiene ningún tipo de experiencia en materia política, bueno, los conocimientos y también, ¿no?, la intencionalidad que tiene para llevar adelante la política para los capitalinos. Habló de todo.
habló no solamente del barrido, alumbrado, limpieza, habló hasta inclusive de la educación para los chicos, los jóvenes, las personas que viven en la ciudad capital. Creo que no te equivocaste con las personas que has buscado y que te están acompañando justamente en estas próximas elecciones. Una persona realmente que sin tener experiencia política, evidentemente va con todas las ganas y toda la fuerza de hacer política en serio, ¿no? Sí, el caso de Belén, como de su grupo de trabajo y su lista de concejales, son producto de un fenómeno político y social que en San Juan se viene imponiendo hace mucho tiempo y que tal vez no ha sido muy estudiado, tal vez por la ciencia política o por la sociología, pero los la verdad autoconvocados. Exacto. Yo en el tiempo pongo la entrada en la política de los autoconvocados cuando se juntaron para reclamar el esclarecimiento del asesinato del fiscal Nisman. Estamos hablando de 2014, 2015. Y luego tuvo, bueno, su apogeo como consecuencia de la mala gestión y administración de la cuarentena, que provocó que muchísimas personas perdieran su trabajo, tuvieran que cerrar sus negocios, sufrieran personal y familiarmente un encierro que no solamente destruyó la actividad económica y comercial, sino que también fue, bueno, pésimamente administrada, porque al final de cuentas, cuando llegó la pandemia en San Juan, allá en agosto, octubre del 2020, ya no estaban en condiciones de liberar nada, porque la gente o salía a trabajar o pasaba hambre, o tenía que perder todo el esfuerzo que había hecho en su vida. Y esto, bueno, fue un fenómeno, fueron los autoconvocados y que ha tenido su expresión hasta unos días atrás, que son los docentes autoconvocados que han hecho estallar el modelo sindical pergeñado en los 40 del siglo pasado, y directamente ellos han tomado la rienda para resolver con su patronal, en este caso el Estado de San Juan, la cuestión salarial y de condiciones laborales. Bueno, estos fenómenos luego tienen su crecimiento, su derivación, y en el caso de Belén, ha terminado poniéndose a disposición de la sociedad para ser una servidora pública. Y esto es muy importante porque significa aire nuevo, una renovación en la política sanjuanina, que yo creo que va a dar su fruto en estas elecciones. Marcelo, te llevo al plano nacional. Una estafa más, un robo más a los jubilados, este decreto de este DNU pergeniado por Cristina Kirchner y Sergio Massa para quedarse con los dólares del Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Bueno, primero hay que decir que la economía argentina ya colapsó. Es como si estuviéramos siendo espectadores de la caída de un piano de un piso 20 y va por el piso 10. Uh-huh. Sí, va en cámara lenta, digamos. Claro, son intentos de evitar que el piano caiga y se rompa en 1000 pedazos. Yo creo que más tarde que temprano ese piano va a caer, y la decisión política que hay que tomar en Argentina, si vamos a poner o no un colchón abajo. Es decir, si resolver el problema económico que tiene la Argentina, o lo hacemos con un gran acuerdo político para que la gente sufra lo menos posible, o lo va a hacer la economía, el mercado, con consecuencias nefastas para gran parte de la sociedad argentina. Lo que ha ocurrido con Massa y con Fernández y con Cristina, porque están todos en esto metidos, es manotear los dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y le han dado al sistema previsional argentino bonos en pesos, los famosos bonos duales, que se van a cobrar según inflación o según devaluación. Lo que igual te está diciendo que este gobierno no prevé ni controlar definitivamente la inflación, y nos está anunciando que se puede venir una devaluación, porque son es que se ha hablado incluso hasta de eso, es decir, era esto de afanarle a los pobres jubilados, afanarle a todos, al sistema jubilatorio, a los jubilados de ahora y a los futuros. Claro, a los peores y a los que vienen, a los que venimos. Exactamente, o devaluar. Y una ya posible hiper. En cuenta que y el viejo recuerdo del 2001. Claro. Limitar Collalito, Collalón.
No, eso no va a ocurrir porque a los bancos le han dado todo el negocio. No, todo sí, el sí, negocio, sí, pero a ver, pero cuidado, sí. Marcelo. La calle te dice, espera, si se van a quedar con los depósitos, porque en definitiva con la guita de los organismos públicos, ¿qué me hace? ¿Quién me garantiza que después no vayan por los depósitos privados? ¿Vos lo garantizás, Marcelo? No, por supuesto Claro. que no. En este país nadie lo puede hacer. Claro. Nadie lo puede hacer. Pero la Como cuestión mínimo es vas a siguiente. tener una acogida. No, por supuesto. Ahora, imagínate, le preguntemos a la audiencia, si uno le dice, mire, usted tiene guardado $500, préstemelo, yo le doy un papelito que se lo voy a devolver en pesos inflacionados o devaluados. Claro. Bueno, eso es poner, han puesto al sistema previsional argentino, a la caja de jubilación de antaño, con una guillotina en la cabeza. Entonces, son manotones para tratar de llegar sin que esto explote a las elecciones, como si el hecho de que como estamos ahora estamos bien, no, estamos mal, muy mal, de modo tal que bueno, esto habrá que oportunamente cuando cambie el gobierno investigarlo, porque acá se está poniendo en riesgo y en juego las jubilaciones, las pensiones actuales y futuras. Y además en los términos que lo está haciendo, porque el gobierno se está endeudando en dólares a una tasa anual del 45%. Sí, una barbaridad, una Yo barbaridad. creo ni el narcotráfico No, paga claro, sí, semejante interés, ni la venta de armas y el tráfico de armas o el tráfico de trata de blancas. Trata de personas, sí. Exactamente. Así que son Yo me acuerdo, ¿se acuerdan que Néstor, después de pagar al Fondo Monetario, se financiaba con los petrodólares de Chávez? de Chávez, sí, a una tasa del 15, 15% exactamente. anual, cuando el fondo era al 3, al 4%. Sí. Ahora vamos al 45%. La verdad que bueno, creo que también se alumbra una derrota histórica y categórica del justicialismo. Es muy probable que pase a ser un partido testimonial y se inicie, bueno, en Argentina un escenario distinto, nuevo, y acá hay que estar muy atento, porque como decía un filósofo italiano, cuando el viejo mundo muere y el nuevo todavía no termina de nacer, en esos claros oscuros aparecen los monstruos. Bueno, claro. Eso se dijo cuando apareció Mussolini y El después Duce. apareció Hitler. Claro. El Duce y el Führer. Tenemos que, los demócratas, tenemos que estar muy atentos para que cuando pase lo que va a pasar en Argentina, que es que hay que tomar medidas que la estabilicen, y lo debe hacer este gobierno para que el próximo pueda venir a establecer las bases de una economía más sana, que genere producción, trabajo. Bueno, tenemos que estar atentos que los que lleguemos al gobierno seamos demócratas y no tengamos perfiles como se están viendo en Argentina y en el mundo, de esos extremos, tanto de izquierda como de derecha, que no creen en la democracia, que no creen en la libertad, que no creen en el mercado, y que terminan empiojando, perjudicando más a las sociedades que de lo que ésta estaban al momento de que colapsó el viejo mundo. Entonces, y esto yo lo digo muy consciente de mi carácter de candidato a gobernador de San Juan, porque es lo que estamos viviendo en la provincia. En la provincia también estamos en una transición entre un modelo que está agotado, que es el modelo de Gioja y Duñac, de haber construido un Estado que, muy bien financiado por la Nación, gastaba a diestra y siniestra para generar un esquema de corrupción, para resolver cuestiones que no eran importantes y trascendentes. San Juan podría tener las mejores autovías que nos conecten a todos los puntos cardinales de las provincias, sin embargo tenemos estadios que son dignos de Qatar, que el costo de mantenimiento va a ser enorme, y que nos ha privado de la posibilidad de mejorar la educación, la sanidad y las condiciones humanas de nuestros habitantes. Esa transición hacia lo que viene, que es la oposición, es el momento que la sociedad sanjuanina tiene para discutir cuál es la mejor oferta electoral de Juntos por el Cambio, Unidos por San Juan. Y acá donde nosotros entramos a tallar y a presentarnos como esa mejor opción, porque así como hemos sido opositores, no hemos sido cómplices de este modelo que ha fracasado, lo hemos denunciado, lo hemos combatido con herramientas democráticas, con argumentos republicanos, con una propuesta de una economía abierta hacia el mercado, hacia el sector privado, consolidando una sociedad civil que ha desaparecido por la estatización de la vida
partida pública y privada que ha llevado adelante este gobierno de Gioja y Uñac, bueno, nosotros de ese punto de partida estamos en condiciones de ir hacia esa transición mientras la economía nacional se estabilice para que el dolor sea el menor y administremos con transparencia y con inteligencia los recursos de los sanjuaninos. Una campaña que recién empieza, que va a ser relativamente corta. Estábamos a ver, hoy ya es 24, prácticamente 45 días de que se produzcan las elecciones en la provincia de San Juan para renovar todos los cargos electivos que tiene la misma. Una variedad de candidatos al por mayor, creo que son cerca de 300 los cargos que se eligen en la provincia de San Juan y hay más de 1.600 candidatos para los mismos, lo cual cuando se encuentre justamente un ciudadano en el cuarto oscuro con esa variedad tan grande de votos, realmente va a estar un poco confundido. ¿Pensás que puede haber gente que no vaya a votar por esta confusión? Bueno, todo lo que ha hecho el gobierno nacional y provincial en materia económica y social y lo que se ha hecho en San Juan en materia electoral, obviamente no entusiasma a la gente de ir a votar, pero la gente tiene que ir a votar, porque es la manera de poner fin a este ciclo ya terminado. Solo con su voto, construyendo una nueva idea, que es la que queremos elaborar esta campaña y que tenga el respaldo mayoritario de la ciudadanía sanjuanina, va a permitir salir de esta decadencia en la que nos ha metido el Frente Todos por San Juan o San Juan por Todos, no sé bien cómo se llama. Es la única manera. Y también hay que decir, si hay 300 y pico de listas, si hay no sé cuántos miles de candidatos, si el debate corre el riesgo en San Juan de que la calidad sea desplazada por la cantidad de candidatos y que nos convirtamos en una torre de Babel donde nadie se entiende nada porque la masividad impide la claridad de las ideas, bueno, tiene un culpable y un responsable, es Gioja y Uñac. Ellos han pergeñado este sistema carísimo por el tema de la emisión de voto papel, cuando podríamos ir a la boleta única papel. O al voto electrónico. O al voto electrónico como Salta, que le alquila las máquinas a Brasil. Claro, o haber unificado las elecciones con haber unificado las elecciones con la nación, el costo hubiese correspondido a la nación, hubiésemos hecho un sistema electoral que con una interna, unas PASO, que hubiese depurado toda la legítima aspiración de los candidatos a participar, hubiésemos hecho un sistema que consolide los partidos políticos para que las candidaturas y las listas tengan una coherencia programática, ideológica. Bueno, todo esto que va a ocurrir, todo este desastre, que estamos a tiempo de evitar el naufragio si la sociedad, ante esta complejidad electoral que nos han impuesto, va a lo simple y busca nuestra boleta. Entonces, de esta manera, hay que ser claro, la culpa de todo esto tiene nombre y apellido, es el uñaquismo y es el giojismo. Dos sectores, dos familias, uno que quiere quedarse a como dé lugar, aunque sabe que ya no tiene los votos, y el otro que quiere volver sin haber hecho un mea culpa del desastre que ha generado, porque él fue el mentor de este modelo y que ya tampoco tiene los votos. Entonces, la mejor manera de reparar tanto daño institucional, incluso en materia electoral, es votando a la oposición, y en este caso a los que creen realmente en el Estado de Derecho, en la división de poderes, en un sistema electoral que respete al soberano y que termine con estas reglas tramposas como la ley de lema, etcétera, y vamos hacia un sistema normal que funciona en todo el mundo, de un sistema de partidos políticos consolidados, con reglas transparentes, claras, simples a la hora de votar. Nuestro sublema, que es el sublema juntos. Marcelo, te agradecemos la comunicación telefónica, te agradecemos por tu atención y obviamente te vamos a estar consultando con el devenir de los días a medida que se van acercando. Obviamente te vamos a estar invitando a vos, al candidato a vicegobernador, y por qué no alguna candidata a candidato a intendente por tu subfrente. Esto de llamarle subagrupación es sublema, básicamente, ¿no, Marcelo? Bueno, los autoritarismos empiezan modificando el lenguaje. Claro, exactamente. Querer decir que esto es CIPAT y no decir que es una ley de lema, bueno, es una característica de los autoritarios. Claro. Bueno, Marcele, entonces. Marcelo, te damos las gracias, ¿no? Y seguramente vamos a seguir en comunicación porque el tema político en la provincia de San Juan está al rojo vivo. Muchísimas gracias, Marcelo.
No, muchas gracias a ustedes. Hasta Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Fue el doctor Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana. 11 horas 46 minutos. 23 grados la temperatura, Daniel. Muy agradable. Muy elevada.